Hola, hola. Hola, welcome back. Welcome back. Estamos de regreso en un nuevo episodio de A Cerebrito. ¿Y Tao? ¿De qué vamos a hablar hoy, después de 3 meses de intentar esto? De un periodo de pausa electivo, digámoslo Sí, así. la Eh, vida, la vida nos la estaba vida, pulling apart de otras la vida, áreas, pero lo la vida logramos. cotidiana de las mamás Sí, y exacto. aparte profesionales, ¿no? Hola, yo soy Doctor Pau. Yo soy Doctor Kiki y esto es A Cerebrito. Quitao. Regresamos cargadas de mucha buena energía y de muchos buenos temas para conversar. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me imagino que también pasa mucho en tu práctica, y es sobre las diferentes maneras en que podemos proteger el cerebro de nuestros niños. Creo que como Sí, neuropsicólogas y neuropsicólogos, una parte esencial de nuestro trabajo es también ayudar a los padres de familia, cuidadores, terapeutas, a identificar cuáles son esos factores del medio ambiente y ujú, también qué tipo de estrategias podemos abordar que ayudan a proteger a nuestros niños. exacto. Y Creo que es importante porque usualmente cuando pensamos en proteger el cerebro de nuestros niños, pensamos en un casco o algún tipo de medida física, ¿verdad? Protectora, pero hoy vamos a hablar de eso en adición a otras cosas que podemos hacer desde muy temprano para proteger lo que está sucediendo dentro del cerebro de nuestros niños, desde la claro, infancia. correcto. Y tenemos que tener en cuenta que el desarrollo cerebral es un aspecto muy importante para nuestros hijos e hijas, que se convierte como en la parte base, ¿no? Como en Ujú, un aspecto fundamental para que ellos también puedan adquirir otras habilidades exacto. cognitivas, desarrollar habilidades cognitivas, sociales, Emocionales, sí, sociales. Exacto. comportamentales o conductuales. Entonces, vamos a hablar poco a poco, punto por punto, sobre cuáles son esos hábitos que nosotros recomendamos en nuestra práctica a nuestros pacientes, que realmente, más allá de que haya patología del neurodesarrollo o no, esto es algo que le sirve a todos los niños. Ujú, Vaya a donde un neuropsicólogo o no, son hábitos y prácticas que recomendamos a los padres en introducirlas poco a poco en las rutinas de los niños. Entonces, vamos a exacto. hablar sobre la primera, que es una pregunta que me hacen muchísimo en práctica, y es sobre la alimentación, La ¿no? alimentación desde Y, súper temprano. correcto. Y la importancia de llevar una alimentación equilibrada y saludable. ¿Qué Ujú, significa eso? En primera instancia, asegurarnos de que nuestros hijos en su dieta del día a día, que más que dieta, a mí me gusta más la palabra como hábitos alimenticios, hábitos porque alimenticios, sí. para mí dieta es como que vamos a adoptar una práctica en cuanto a lo que comemos por un periodo corto de tiempo, y en realidad debería ser algo que se vuelva como que se normalice en el día a día de los niños para Claro. que luego se vuelva algo intrínseco en ellos, Ujú, en lo que ujú, comen, en cómo escogen los alimentos. Pero lo más importante desde temprana edad es que obviamente tengan una dieta balanceada y que esa dieta les provea todos los nutrientes esenciales para el desarrollo de su cerebro. Y con eso exacto. nos referimos obviamente al omega 3, a las vitaminas de complejo B, al Al hierro, hierro. al zinc, que es súper Exacto. importante, son fundamentales también para la mielinización del cerebro, para una neurogénesis adecuada y para obviamente tener un metabolismo energético cerebral. Entonces, Y eso para, ¿verdad? Para explicarlo, como decimos aquí en Puerto Rico, en arroyo habichuela, bien simple, es, es crearle a las conexiones intracerebrales, cómo nuestro cerebro, cómo el cerebro de nuestros niños se conecta, ¿verdad? Entre sí, em, como una cubierta, ¿verdad? Que protege ese expreso o esa carretera para que haya una protección más fuerte, para que en el momento, en el caso, porque todos los niños pasan por algún tipo de golpe o en el caso algo, puede ser algo muy, muy severo o algo muy sencillo como una concusión, un concussion, ¿verdad? Se cayeron y tuvieron la un contusión. golpecito en la cabeza, exacto. Pero le provee una protección Mm, a esos axones, que son parte de las neuronas en el cerebro, para que se hagan más fuertes y más resistentes en el caso de algún insulto.
Y eso correcto, no hace falta un casco solamente, con una buena alimentación y con una buena protección desde la infancia es sumamente, puede ser muy efectivo. Es una manera profiláctica, ¿verdad? Preventiva eh, preventiva. de pensar en esto. Yo a veces Eh, le doy el Ujú. ejemplo a los padres que vienen a consulta de que esa melanización es como lo que protege un cable eléctrico, ¿verdad? Que por Exactamente. dentro van lo que es el cableado, pero ese cableado debe ir protegido. Y en este Claro. caso, pensamos en nuestra casa, en los cables que tenemos en casa, si llega a haber algún tipo de ruptura, si se llega a Ujú. desprender, pues ¿qué sucede? Que hay un cortocircuito. De igual manera Exacto. sucede en el cerebro, ¿verdad? Exacto, exacto, Pero exacto. aparte, obviamente, de que sabemos cuál es el impacto de una dieta deficiente en el funcionamiento cerebral, es decir, tenemos estudios que han demostrado que la desnutrición o la falta de esos nutrientes adecuados en el cerebro puede resultar en un coeficiente intelectual más bajo o inclusive en que en que el cerebro esté menos propenso a desarrollar esas habilidades, porque si pensamos, esa conectividad se va a ver pausada. Ujú. Si tenemos un cable que tiene esa melanización que está cortada, que hay lo que llamamos un halt, no va a haber esa conexión. Entonces, esa información que debe fluir a veces yo hago también la referencia a que esas conexiones cerebrales son como los highways que te Exacto, comunican de un lado a otro dentro de una ciudad. exacto. Un Entonces, si hay expreso, una calle que conecta correcto, entre, exacto. se conecta entre áreas cerebrales, pues obviamente vamos a tener una propensidad a que no se desarrolle la conectividad adecuada. Y eso lleva obviamente a nivel cognitivo a que los niños no desarrollen sus capacidades adecuadamente, a que puedan estar más propensos a desarrollar disfunciones ejecutivas, que sabemos es todo lo relacionado con nuestro lóbulo frontal, nuestra torre de control, la organización, nuestra habilidad de planear, de organizar nuestros Ujú, materiales, ujú. nuestro trabajo de memoria. Y también que obviamente por la misma relación con las habilidades de función ejecutiva se desarrolle una propensidad a problemas con la Un déficit atención. de atención. Correcto. Y también de la memoria, porque donde no hay atención, Ujú. pues obviamente es más difícil codificar la información, que es lo que nos ayuda y a los Claro, niños a aprender. claro. Eh, Es bien, yo creo que cuando lo pensamos, incluso como adultos, sabemos que la alimentación equilibrada, adecuada, nos hace sentir atentos, nos ayuda a sentirnos más atentos, más enfocados. Y si le damos esa oportunidad y le proveemos con esa nutrición balanceada y con los nutrientes adecuados, el niño prepara su cerebro para estar, como yo digo, verde, ¿verdad? On go, para aprender. ujú, sí, Em, y además de ver esa dificultad, a lo mejor luego en la capacidad cognitiva, podemos ver también otras carencias como síntomas en el estado de ánimo, vemos apatía, vemos más irritabilidad, a lo mejor hasta la ansiedad, cuando correcto. estamos recibiendo o carecemos de los nutrientes adecuados, ¿verdad? Podemos hablar un poco sobre el azúcar. Ujú, Vemos una predisposición a ser un poquito más ansiosos, a estar más nerviosos, nuestro periodo de enfoque y de atención sostenida es minimizado, se minimiza, vemos ujú. cansancio, falta de atención, Fatiga. Ujú, fatiga, y eso lleva a pues fallos en la memoria, en la concentración, incluso hemos visto, y eso lo sabemos nosotros como ujú. profesionales, ¿verdad? De la salud mental, que cuando logramos balancear nuestra dieta, nuestros hábitos alimenticios y logramos implementar hábitos alimenticios, podemos ver mejorías en depresión a nivel Correcto, clínico, correcto, reducción en la ansiedad y correcto. mejoría en la capacidad de atender y de enfocar y aprender. Así que Y de, todo y de está auto, asociado y de a autorregularnos, autorregularse. con lo que Exacto. tú acabas de decir sobre cómo se manifiesta en el estado de ánimo. Por eso cuando a mí me preguntan sobre el azúcar, yo por lo menos y lo que yo hago con mi hija es no introducir el azúcar lo máximo posible. Ojo, con esto no estamos hablando de que tenemos que llegar a los extremos, porque yo también pienso que los extremos no es lo adecuado. Para mí, la porción es realmente lo que va en su momento a generar Claro. sea una disfunción, o sea, que vaya a presentar un problema en el niño. Entonces, entre más uno pueda, digamos que retrasar, introducir ciertos alimentos, el azúcar es uno de ellos,
porque Ujú. sabemos cómo se manifiesta en el cerebro mucho mejor. Eventualmente, obviamente, va a ser imposible realmente mantener a los hijos completamente hermetizados, porque van a ir a una fiesta Claro, de cumpleaños, va a haber pudín o, bueno, cake o como claro. se dice, no sé cómo se le dice en Puerto Rico, pero la Bizcocho. torta de cumpleaños, dulces, el colegio, o sea, es difícil realmente mantenerlos en una burbuja hermética donde no existe el azúcar, pero por lo Ujú. menos en ese periodo de desarrollo temprano vamos a darles la posibilidad de que puedan hacer todas estas conexiones de las que estamos hablando sin la interferencia del azúcar como tal. Y ya Claro, después es más fácil para ellos no depender de ella tampoco, porque tú no claro, puedes hacer algo que nunca has probado. Entonces, exactamente. pues nada, en cuanto a la alimentación, estos son como que nuestros tips, pero hablemos de otro tipo de factores de protección en cuanto al cerebro y uno de ellos, Kix, es el sueño. Y no solamente Ujú. dormir, sino cómo fomentamos el sueño adecuado en nuestros hijos. Esa es una pregunta que también vemos muchísimo, sobre todo en el Sí. contexto de los trastornos atencionales, de los trastornos de sobreactividad o Ujú. hiperactividad, también los trastornos de ansiedad. em, El y otro la... día, Pau, paréntesis, súper paréntesis, pero el otro día una mamá que ya, o sea, le estoy dando, estoy reevaluando a su niña, me preguntó, ¿por qué siempre me preguntas por el sueño? Porque siempre me preguntas Sí. cómo está durmiendo. Y es Ujú. porque la carencia, no es solamente la falta de sueño, pero un sueño que no es restful, donde el niño se levanta y no está descansado, donde no se Ujú. está consolidando la información aprendida, donde estamos No es teniendo, no es no, reparador, no no te es ayuda. reparador. Exacto. Eso está completamente asociado con las dificultades que luego vemos a la hora de aprender, luego a la hora de enfocarse, vemos, Ujú. volvemos a lo mismo con el tema de la alimentación, ¿verdad? Vemos un incremento en la irritabilidad y en el estado de ánimo. Correcto. Entonces, Y si lo pensamos a términos, por ejemplo, de nosotros como adultos, ¿qué pasa con nosotros cuando no dormimos? claro, Cuando dormimos menos horas de las que deberíamos o de las que nuestro cuerpo nos pide, porque, ojo, también dentro del desarrollo, tanto de niños como en adultos, hay individuos que duermen más que otros porque su cuerpo se acostumbra a funcionar con menos ujú, horas. Y eso está bien. Pero en el periodo de crecimiento es muy importante darle la oportunidad a ese cerebro porque sabemos que durante el sueño es donde el niño no solamente crece, sino también va a consolidar y a solidificar esas conexiones neuronales que le ujú, van a permitir luego poder aprender de una mejor manera, procesar la información de una mejor manera y sentirse al día siguiente descansado. claro, Muchas veces vemos, por ejemplo, en los niños que presentan con síntomas de atención, con síntomas de ansiedad, que uno de los factores, como hablamos siempre a términos clínicos, que son comórbidos, o sea, que existen entre ambos diagnósticos, es el tema de la falta de sueño o la dificultad sosteniendo el sueño. Entonces, ujú, quizás son niños que pueden, en Colombia decimos que está peleando con el sueño, o sea, como que quiere dormirse pero no puede, ¿no? claro, Sabemos que también eso viene acompañado de la misma manifestación de lo que llamamos el TDAH, ¿no? De cómo el TDAH también previene que el niño pueda autorregularse y también como autocalmarse, o sea, ujú, pasar de ese ujú, periodo de gran activación a poder pasar un periodo donde ya vamos a inducir ese sueño. Entonces es más difícil tanto que se queden dormidos y muchas veces tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, es que me acuesto en la cama y me quedo mirando al techo y no sé ujú, por qué. ¿Y en qué piensas? No, es que no pienso en nada. Es como que no puedo dormirme, me siento como que la cama me pica, ¿no? Lo que ujú, llamamos restlessness o una exacto, inhabilidad de poder quedarte quieto, de poder mandarle esa señal a tu cuerpo y a tus músculos que se relajen, ¿no? exacto. Y obviamente también lo vemos en cómo durante el transcurso de la noche tenemos niños que se levantan muchas veces. Sabemos que el ciclo del ritmo circadiano es de 1 hora y media aproximadamente. A veces pensamos que porque dormimos toda la noche, hemos dormido toda la noche y realmente no. Mm, Tenemos un periodos de sueño que son ciclos en donde nuestro cuerpo se va despertando, el cerebro se despierta. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de eso. De hecho, muchos de los niños se han visto en los estudios cuando le hacen estudios de sueño, que son monitoreados, en donde se levantan, chequean sus alrededores para ver en dónde están y vuelven otra vez y con la habilidad de la autorregulación exacto. vuelven a quedarse dormidos.
en los niños donde ese sueño no es reparador y hay que obviamente identificar las razones por las cuales no están durmiendo como deben, no solamente las horas, sino como deben. Vemos al día siguiente que se reporta, por ejemplo, que se quedan dormidos en la clase o que les cuesta mucho trabajo levantarse para poder hacer Ujú, la rutina de la mañana. O que, por ejemplo, están demasiado cansados en esa primera clase en la mañana y esa es la ujú. información que menos captan. Eso O ocurre que, mucho también con los adolescentes. Los adolescentes necesitan, en un mundo ideal, empezarían el colegio un poquito más tarde para poder tener más horas de sueño. Pero la necesidad y la cantidad de horas de sueño va cambiando con el nivel del desarrollo y es también, como estás diciendo, varía a nivel interpersonal. O sea que un niño de la misma edad a lo mejor no necesita la misma calidad de sueño, pero lo podemos identificar con estas características que estás notando. Em, correcto. ¿Y Y cuáles sobre son todo, esas estrategias, verdad, para mejorar? sí, ¿qué le recomendamos usualmente a los padres cuando le dicen, bueno, él no duerme, mi hijo no duerme o se levanta muchas veces en la noche? Y yo creo que una de las recomendaciones esenciales es que desde que nacen se les establezca una rutina de sueño. Si eres Ujú, mamá primeriza, si acabas de tener un bebé y nos estás escuchando o trabajas a lo mejor en el campo de la maternidad y tienes pacientes que están pronto a dar a luz, esa es una de las primeras recomendaciones. La APA recomienda que los bebés estén dentro del cuarto de los padres, durmiendo en camas separadas, o sea, ellos en su cuna, papá y mamá en su cama, pero dentro del cuarto de los padres hasta durante los primeros 6 meses, ojalá el primer año. Sabemos, obviamente, que esto no es funcional para muchas familias exacto. por horarios de trabajo, no lo fue para la mía, por ejemplo, Ujú. por horarios de trabajo, porque papá tiene que trabajar y tiene que salir, porque el perro se monta en la cama, porque se prende la luz Por y se apaga la miles de luz. razones, claro. Y termina el niño no durmiendo como debe y papá y mamá tampoco durmiendo como deben. Entonces, lo primero es obviamente un lugar adecuado, o sea, que su ambiente de sueño esté adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando están pequeños, que tengan un cuarto donde la luz esté apagada, donde se pueda Oscuro. bloquear cualquier, exacto, cualquier rayo de luz, donde estén en una cama que esté segura en cuanto a Ujú. los bebés, todas las recomendaciones de la APA, con mucho gusto si nos escriben se las podemos dar por vía email o en nuestras plataformas de redes sociales. Todo lo que la recomendación que dice, que sea un colchón adecuado, firme, sin ningún tipo de obstrucción de las vías respiratorias. Que la eh, temperatura sea lo suficientemente fría, pero no suficientemente caliente, correcto, para prevenir, obviamente, pues, pues sudden death, ¿verdad? correcto. SIDS, El síndrome de SIDS, de correcto. la muerte Y repentina, claro. esa recomendación de la APA es de 68 a 72 grados Fahrenheit. No me Ujú. pregunten cuánto es en Celsius porque no me acuerdo cómo hacer la conversión. Pero bueno, y aparte eso también recomiendan el uso del white noise, ¿no? Que es un bloqueador de sonido que permite, que además emite un sonido que es muy parecido al sonido que los bebés escuchaban dentro del útero Ujú. y eso les permite a ellos poder consolidar el sueño de una manera más sostenida durante la noche. Exacto. Y ya cuando están más grandes, que ya han tenido la oportunidad, Kicks, de poder establecer esta rutina de sueño, y ojo, van a haber regresiones en donde de repente el bebé te va a dormir 7 meses seguidos de 12 horas y de repente un día se despertó en la madrugada y Cada se va a 3 despertar. horas. Y eso también es normal por sus brotes de crecimiento, ¿no? Porque también acumulan más energía en sus Ujú. músculos y durante la noche esa energía tiene que como que salir y se Claro. sienten, están más movibles, están Ujú. más activos y de repente se acuestan con mucha energía en su cuerpo y no alcanzan a gastarla y esa energía se queda acumulada y también hemos visto cómo eso puede incurrir en una falta de sueño apropiado, ¿no? Claro. Entonces, más grandes, también la rutina involucra, por ejemplo, que sigan los mismos pasos toda la noche, es decir, que sepan qué esperar. Y recordemos que al cerebro le encanta Kicks el orden y no Sí. le gusta la ambigüedad, o sea, saber qué va a pasar o no saber qué va a pasar. Anticipar. Correcto. Anticipar esas transiciones, tener un hábito donde hay una rutina específica. Ujú. Usualmente puede ser un bañito, bajamos luces, ponemos la pijama, se lee un Leemos un libro, cuento. exacto, Ujú. leemos un cuento y luego vamos a dormir. Y ese proceso
¿verdad? Puede variar dentro de cada hogar, pero que sea igual todos los días Constante. para que el niño pueda anticiparlo. Correcto. Eso disminuye la ansiedad que puede causarle la separación de mamá o de papá a la hora de irse a dormir. Correcto. Es bien importante, si es que duermen separados, ¿verdad? Pero es muy normal ver esa dificultad que puede, de momento el niño está muy receptivo a esa rutina y de momento empieza a pelearla y a lo mejor es hora pues de revisitar, debemos hacer algún cambio, a lo mejor el niño está madurando, podemos introducir alguna otra cosa o Ujú, sencillamente, como estaba diciendo Pau, es un brote en el crecimiento. Luego, un poquito, ya cuando empiezan durante la niñez, que ya tienen algún tipo de exposición a las pantallas, esto es otro tema muy ujú. importante y yo creo que a veces es un poco controversial, pero hay que limitar la exposición a las pantallas justo antes de acostarse, mínimo Sí. 1 hora antes de dormir, para mantener la homeostasis, ¿verdad? Ese balance cerebral y Ujú. poder... Disminuir el estímulo antes de dormir, que es lo Exacto. que queremos que ellos aprendan a calmarse. Y volviendo a lo que dijiste ahorita, que me acordé de algo súper importante con el tema de los brotes de crecimiento, Kicks. En esos ajustes que a veces hacemos cuando vemos cambios en su sueño, también es importante dos cosas. Uno, que con el crecimiento, la hora en que se acuestan los niños va cambiando. No es Exacto. lo mismo Ujú, la hora en que va un bebé a dormirse cuando tiene 3, 6 meses a la hora en que ujú, un toddler, ¿verdad? Que ya es un niño más claro, grande, 1 y 3 años, se duerme. Entonces hay que ir ajustando esas horas de sueño, importante también consultarlo con el pediatra y también revisar las siestas durante el día, porque ujú, cuando los niños tienden a no tener sus siestas, dependiendo de su edad, hay también ciertas recomendaciones, se van haciendo, digamos que menos las siestas que hacen durante el día con el crecimiento, pero el tiempo que duran dormidos en cada siesta puede alargarse. Entonces, por exacto, ejemplo, ahora que tiene 17 meses, es una niña que debería, en teoría, según la recomendación de la APA, dormir entre 2 y 3 horas al día, sea en una sola siesta o dividida entre 2 siestas durante el día. Y ojo, la última siesta no debe estar muy cerca de la hora del de la sueño, porque dormir, entonces claro, confundes al cerebro, ¿verdad? claro, Y no tienes tiempo de poder descansar, salir del periodo de sueño, ejercitarse, estar activo y luego vuelve otra vez a inducir el sueño. claro, Entonces, también son aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la edad totalmente. de nuestros hijos. Sí, a mí me Eh, pasó incluso la edad y esa misma necesidad de hacer el cambio puede variar entre niños de la misma edad. correcto. Mi hija tiene 3 años, está en un preescolar y ella necesita su siesta. O sea, Paulina es otra niña si no toma su siesta, pero Sí. hay otras niñas del salón que ya no necesitan esa siesta, pero se Ujú, acuestan más temprano. Entonces, correcto. varía y hay veces pues uno hace los ajustes dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Y de, de la demanda específica de sueño de cada niño. Y de las Em, señales que te va dando de tu las hijo, porque señales. es súper importante aprender a reconocerlas. Cuando están irritables, Ujú. cuando te das cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que yo leí sobre el sueño, me acuerdo que decía que cuando un niño para dormirse te pelea, el dormirse quiere decir que lo estás acostando o muy temprano o muy O muy tarde. tarde, sí. O sea, y entonces eso es una manera, por ejemplo, de identificar, ok, cómo está el horario en el que estoy acostando a mi hijo. Ujú. Y también otra de las cosas que leí es el tema de la actividad durante el día, porque los niños necesitan tanto exponerse afuera, es decir, sus caminatas, exposición a la vitamina D, al sol, al ambiente exterior, y también a la actividad física en todas las Ujú. edades, inclusive desde Ujú. que nace. Una de las recomendaciones que nos dan es darle los bañitos de sol, ¿verdad? Y más Claro, adelante claro. es las caminatas. Entonces también si te estás dando cuenta que tu hijo te está peleando el sueño, puede ser que tenga demasiada energía acumulada durante el día y que no esté siendo expuesto a suficiente actividad física. Entonces Claro, también son y eso, actividades para tener en cuenta. esa señal de la que estás hablando también me lleva a terminar lo que habíamos comenzado a discutir sobre la exposición a la pantalla antes de dormir. Porque cuando el cerebro percibe luz, no secreta la hormona de melatonina que hace que queramos dormir. Correcto. Entonces estamos escuchando.
El cerebro está sintiendo, quédate más tiempo despierto, no es de Ujú. día, no es de noche, y por eso entonces pelean a lo mejor el sueño un poco más. Yo siempre les recomiendo especialmente a los preadolescentes que a lo mejor su recompensa luego de hacer algo bien o su tiempo libre son unas ciertas horas de juego, ¿verdad? En línea, yo Correcto. le digo a los padres, evita que ese juego en línea sea justo antes de dormir, por lo menos una hora, para que el sueño caiga en que entienda Ujú. y procese que ya es hora de dormir. Porque si no, Correcto. la pelea al sueño es porque el cerebro literalmente, neurofisiológicamente no ha entendido que es hora Correcto. de Y también acostarse. pasa lo mismo haciéndole como un segue perfecto al siguiente tema, que es la actividad física regular. Sabemos sobre los beneficios de la actividad física para la salud cerebral, Kicks, tanto en niños como en adultos, Ujú, eh, porque sabemos que el ejercicio, sobre todo el aeróbico, mejora la perfusión cerebral, eh, favorece la neuroplasticidad y ujú. también ayuda con la función ejecutiva, pero tampoco puede ser algo que se haga muy cercano al momento de dormir. Y eso obviamente tanto para los niños pequeños y sus actividades de estimulación temprana, como para los niños que ya están en una edad que llamamos edad escolar, ya Ujú. están en primaria y sabemos que tienen muchas actividades extracurriculares en las que participan, como por ejemplo fútbol, están en taekwondo. Súper importante que estas clases no estén tampoco muy pegadas al momento en que es momento de ellos ya de empezar a su rutina de sueño, porque también pueden enviarle señales al cerebro de esta activación y como que tengo toda esta energía que todavía está dentro de mí Sí. y no me permite conciliar el sueño de manera apropiada, ¿no? Sí, es como si le damos yo tengo un colega que le dice dopaminazo, le da un Ajá, dopaminazo. correcto, es Entonces como el un cerebro restart, está como, como guau, 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 claro. dopamina, 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 y de momento pretendemos que haga shutdown automáticamente. Hay Necesitamos que la permitirle transición. el tiempo, correcto. Y de hecho también yo tengo todavía pacientes adultos que han sido mis pacientes que empezaron como teenagers y ya son adultos, que me dicen, es que hice ejercicio en las noches, ay, tengo problemas de sueño, obvio, Claro, porque para ciertos individuos es necesario tener ese periodo de wind down, como de descanso, como de claro. decirle, ok, al cerebro ya es momento de empezar a apagarnos. Para otros a lo mejor funciona hacer ejercicio de noche y les ha funcionado perfecto y no queremos invitarlos a que cambien lo que funciona en su rutina diaria, pero importante tener esta información en caso de que vean estas señales en sus hijos, de que a lo mejor tienen esa irritabilidad o lo que llamamos en Ujú, inglés ese restlessness, ¿no? Esa inhabilidad de poder quedarme tranquilo y poder inducir el sueño. Sabemos que para los niños, en caso de que quieran más información sobre esto, lo indicado según la edad, sobre todo en la edad escolar, entre niños y adolescentes, es 60 minutos de actividad física diaria y eso puede incluir ejercicios aeróbicos. Para los teenagers de cierta edad, también puede incluir ejercicios de fuerza y de ujú. equilibrio. Como decía antes, esto promueve la neurogénesis y también promueve la salud vascular de nuestros hijos y Claro, ya entrando ya en la edad adulta temprana, ¿no? claro. Ir protegiendo nuestros órganos desde una edad temprana. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Es súper Bueno, importante el ejercicio. Es, yo siempre le digo a los padres, y si van a mi oficina, me han escuchado decir esto, los deportes, ¿verdad? Y cuando yo hablo de deporte, hablo de cualquier tipo de actividad que requiere que movamos nuestro cuerpo. sí. Son un casco para el cerebro de nuestros niños. Crean resiliencia, ayudan a nuestra salud física, a nuestra salud mental, mejoran la Ujú. capacidad del aprendizaje y también psicológicamente crean lo que le llamamos una motivación intrínseca, que lo mencionamos al principio, ¿verdad? Es querer hacer las cosas no porque voy a recibir una recompensa y porque mi mamá me va a dejar usar los videojuegos por una hora, no, porque quiero, porque me siento bien, porque cuando lo Porque hago me hace bien, me hace correcto. bien. Y también va de la Eh, mano del trabajo emocional,
Porque si Exactamente. te pones a pensar, cuando me siento bien, también aprendo desde muy temprano a abordar conductas que me hacen sentir bien. Y eso también es bueno para el autoestima y para la autovaloración de nuestros hijos. Entonces, y de una Exacto. manera muy sana de lograrlo, ¿no? Exactamente. Esto que acabas de decir, Kix, va muy de la mano también del siguiente punto o la siguiente estrategia, que es fomentar experiencias sensoriales y cognitivas que sean enriquecedoras. Ujú. ¿Cómo logramos esto? Y muchos padres me preguntan, bueno, ¿qué actividades puedo hacer con mis hijos en casa? Y yo pienso que la primera actividad es limitar las pantallas, porque entre más tiempo estén en pantallas, menos tiempo están abordando actividades presenciales tanto con adultos y abordando interacciones sociales tanto con adultos como con niños de su misma edad, ¿no? Y Ujú. la importancia del entorno en el desarrollo cerebral para el aprendizaje sabemos que es fundamental porque nuestro cerebro aprende a través de la neuroplasticidad, es decir, de cómo esas conexiones se van creando desde que somos Ujú. pequeños, pero también aprende socialmente a través Ujú. de la retroalimentación y el refuerzo positivo que vemos en las experiencias que tenemos con nuestro entorno. Y Ujú. eso, la única manera de lograrlo es con las interacciones que tenemos con otros individuos. Claro. Eh, entonces, una de las maneras que tenemos para poder fomentar estas experiencias es exponiéndolos a más oportunidades de socialización, sea a través de clases de padres e hijos, lo que llamamos Mommy and Me, sea, por ejemplo, llevándolos al parque de una manera regular, el uso del lenguaje, que es súper importante para describir todo lo que vemos en nuestro entorno, sea clases específicas de arte, deportes, cualquier tipo de música, cualquier tipo de actividad que le haga énfasis al aprendizaje a través de los sentidos. Exacto, Eh, eso mismo iba a decir, que integre Ujú. todos los sentidos. Correcto, Y esto se aplica, ¿verdad?, a la infancia, desde que son bebitos, a través de esta estimulación sensorial, pero también a la hora de aprender a leer. correcto. Cuando hablamos de, Sí, estos, de los programas como lo son Ortho Gillingham y Linda Moodbell, son programas sí, que enfatizan el aprender a través de la integración y el procesamiento de todos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, todo, very hands-on. sí, Y se ha comprobado que es la manera en donde es la forma más adecuada para la consolidación efectiva de información. correcto. Y si Sí. te pones a pensar, Kicks, todo siempre está relacionado con la autorregulación. Ujú. Porque si aprendemos desde que somos pequeños a poder integrar estos sentidos, porque estamos expuestos a ellos, más adelante, cuando volvemos otra vez a verlos o a incluirlos como en parte de nuestro diario vivir, ya vamos a saber cómo se sienten. Y de Exacto. esto podemos hablar en cosas tan pequeñas como, por ejemplo, cómo se sienten los pies en la arena, cómo se Ujú. sienten los pies en el pasto. Pero para poder integrarlo y no desarrollar aversiones hacia este tipo de estímulos, que son parte de nuestro diario vivir, porque todas las familias en algún momento van a ir a la playa, todas las familias van a ir a un parque donde hay pasto o grama, Ensuciarse, a ensuciarse. ensuciarse. Entonces, los ayudamos a autorregularse, es decir, a poder integrar esa sensación que tienen y poder entender, ok, sí, me ensucié, ya mamá me va a limpiar o ya después me van a cambiar la Exacto. camisa o estoy tocando la arena, ok, ya sé cómo se siente la arena y no necesariamente Ujú. tener que luego tener una batalla para poder ir a una playa con nuestros hijos o una batalla para que vayan al parque o inclusive si hay actividades que otros niños están haciendo a nivel colaborativo, nuestro hijo se Ujú. puede integrar de una manera adecuada a esas actividades. Exacto. Y Y todo esto viene. Ujú. le enseña también hasta cierto punto hay un componente psicológico, ¿verdad? Sentarnos con la incomodidad. No me encanta Ujú, cómo se siente estar sucio, no me encanta cómo se siente esta textura en mi ujú, boca, en mis ujú. manos, en mis pies, pero lo tolero porque sé Tal cual. que no es permanente, ¿verdad? Y no tengo que escapar rápido. Y Eh, aprendo a esperar. O sea, no es algo inmediato que estoy como que, exacto. sácame ahora mismo de este lugar, Ajá, no, ya sé ajá, que va a venir un momento, entonces también, y de nuevo, eso es pura autorregulación. claro. Que para los que no saben, yo en algún momento de mi vida tuve un centro de estimulación temprana para Ujú. niños de 5 y en eso trabajábamos. Trabajábamos en cómo
favorecer la integración adecuada de todos los sentidos a través de actividades sensoriales, y eso lo hago también muchísimo, muchísimo con mi hija, y veo poco a poco cómo ella va ganando tolerancia hacia ciertas texturas que al principio a lo mejor rechazaba, y hoy en día ya poco a poco ha ido tolerándolas más, incursionando más en Tolerando, sí. tomarlas, le gustan, hasta las busca ya. Y bueno, obviamente también hablemos de todo el tipo de juego y actividades que promuevan la exploración y el aprendizaje, juegos de construcción, rompecabezas, Ujú. que nos ayuden con toda la parte del razonamiento abstracto, Exacto. eh, y también a nuestra expresión a través del arte y la música, porque sabemos que estimulan diferentes áreas cerebrales, que promueven la adquisición de habilidades cognitivas. Y eh, el desarrollo de la flexibilidad mental, ¿verdad? La Ujú, flexibilidad cognitiva, entiéndase, quiero resolver este problema, no me salió de la primera forma que intenté resolverlo, voy a intentar una segunda, lo voy a ujú. intentar de esta manera. Eso es imperativo en todas las áreas de funcionamiento, no solamente cognitiva, pero social, ¿verdad? Esta persona a lo mejor no tengo, a lo mejor no tenemos muchas cosas en común, pero Ujú, puedo ver cómo a lo mejor nos podemos relacionar de esta otra manera. Promueve correcto. la adaptabilidad, ¿verdad? Poder Ujú. ajustarme, adaptarme al cambio, adaptarme a un obstáculo en una situación o algún tipo de cambio repentino, ¿verdad? Y eso al final del día es lo que queremos para nuestros niños, que se puedan adaptar. Claro. Y lo que les va a permitir ser funcionales, Kicks, Exacto. porque sabemos que lo único veraz y lo único seguro que tenemos en la vida es que va a cambiar, que las cosas Ujú. cambian, que es una Exacto. vida cambiante para ellos también. Y una de las dificultades que veo más grande en los niños hoy en día es precisamente eso que acabas de decir, la adaptabilidad. Sobre todo porque hablemos en el día a día de cualquier familia cotidiana, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, en cualquier país del mundo realmente, cambiamos muchas veces por trabajo de ciudad. Y eso Claro. indica que hay que cambiar ellos de casa, de amigos, de colegio, muchas veces de idioma. Entonces, Ujú, fomentar la habilidad de la flexibilidad cognitiva es fundamental para nuestros ujú, hijos. ujú. Eh, otra de las áreas, Kicks, que también quisiera aprovechar el tiempo que nos queda Sí. para hablar es la importancia del lenguaje del nacimiento, que va de Ujú, la misma mano de la estimulación temprana, porque a través del lenguaje también protegemos otras áreas de su desarrollo, como por ejemplo la área emocional. Sabemos que los niños, cuando no desarrollan un lenguaje adecuado, no desarrollan también la habilidad de poder comunicarse y expresar sus necesidades ujú, y lo que quieren, ¿no? Y sus deseos. Y eso muchas veces lo podemos ver manifestado en un riesgo a la irritabilidad, un riesgo a la disfunción en la conducta, a comportamiento agresivo. Muchas veces, para dar ejemplos concretos, podemos ver que los niños patean, pegan, muerden. Entonces, una manera de ujú. también ayudarlos a proteger su funcionamiento emocional, Kicks, es a través de promover el lenguaje, el desarrollo del lenguaje desde que nacen y poder Sí, identificar cuando hay algún tipo de retraso claro. eh, o de O sea, disfunción. la comunicación funcional, poder comunicarme de cierta forma para expresar mis necesidades, y lo que necesito y lo que quiero que los demás sepan. Y eso puede aplicar desde bien temprano, ¿verdad? Puede ser el lenguaje no verbal, el apuntar, Ujú, el pedir, un sonido, y luego el lenguaje emocional. Tener la capacidad de poder nombrar, identificar cuáles son esas ujú. emociones, cómo las estoy sintiendo en mi cuerpo y qué necesito para poder regularlas. Y eso, si nosotros lo modelamos desde bien temprano, pues le facilitamos esa capacidad a los niños luego. Claro. Y les evitamos también que se desencadene en otro tipo de situaciones que son desafiantes para ellos más adelante, como es todo el relacionamiento social, ¿no? Porque el Exacto. lenguaje también es la base de cómo me relaciono con las otras personas. Y entonces, claro, cuando no tengo el lenguaje para poder comunicarme con mis amigos y quiero expresar esa inconformidad o ese descontento, esa incomodidad, a veces lo hago con mi cuerpo, usando mi Ujú, cuerpo. Entonces, eso puede llevar o desencadenar que ahora tenga dificultades sociales porque no sé cómo ujú. comunicarme, ¿no?
Y Exacto. muchas veces pasa, por ejemplo, con los niños que no tienen muy claro cuáles son los límites, no saben respetar los límites de las otras personas o de los otros amiguitos, o comunican la incomodidad de una manera física, como dije ahorita, pero eso hace que obviamente pueda generarse un rechazo, ¿no? Que también vemos Claro, con cierto claro. tipo de trastornos. Entonces también los estamos ayudando, de cierto modo, de una manera preventiva, profiláctica, a que eso no suceda cuando abordamos el tema del lenguaje y la comunicación desde temprano. Eh, Perfecto segue para hablar de uno Ujú, de mis temas favoritos en cuanto a proteger el cerebro y es la importancia de las relaciones sociales saludables. ujú. Y es importante hablar desde la perspectiva del nacimiento, porque siento que establecemos la primera relación funcional con nuestros cuidadores, ¿no? Papá y Claro. mamá, o el que sea que esté cuidando. El primer lazo afectivo, la primera forma de apego, que es lo que lo que predice, ¿verdad? Cómo Correcto. luego se desenvuelven otras relaciones interpersonales. ¿Qué puedo esperar? Cómo me debo sentir en una relación interpersonal? ¿Cómo me deben tratar? ¿Qué puedo, Ujú, cómo puedo desenvolverme? Es ujú. sumamente importante y yo creo que hubiéramos empezado incluso con ese tema porque es el Sí, comienzo, ¿verdad? correcto, De la protección cerebral a la así es, hora de hablarlo de forma social. correcto, sí. Y sabes que muchas veces veo kicks en post, en internet, información sobre opiniones sobre el tema del contacto. Empecemos desde que son pequeños con el bebé, ¿no? Y también lo Ujú, escuchamos también como en casa, abuelas, tías. ujú, No lo cargue porque lo va a malcriar, no lo saque de la cuna porque se va a acostumbrar, no lo 100%. meten Mi y mamá le encanta decir, ese carguete se va a mal acostumbrar. Y eso sí, juega, porque uno dice, Dios mío, pues a lo mejor, pues entonces no lo a debo lo mejor cargar que tiene tanto, razón. pero se Sí. siente tan natural que Y necesiten es que tan uno cargue. importante para ellos porque primero que todo, somos lo único que ellos conocen. Ujú, Somos su primer, como dijiste ahorita, su primer lazo afectivo y el más importante. ¿Por qué? Porque ese primer contacto de bebé con mamá, con papá, con cuidador, promueve de una manera exponencial el desarrollo cerebral. ujú. Y está ligado, sabemos, a través de investigaciones, Kicks, a la autorregulación y que me enfoco y vuelve, es que todos los caminos llevan a la autorregulación para mí. Sí, Y también sabemos que aquellos bebés que han tenido ese contacto, que debe ser un contacto saludable, un contacto constante, tienen una mayor capacidad cognitiva. Entonces también ese contacto ayuda o sirve como un canalizador de protección para el cerebro claro, y aprendizaje. Además de que obviamente a nivel de establecer esa relación afectiva adecuada, sabemos que favorece al cimiento de esos lazos afectivos entre cuidadores e claro. hijos y fomenta además relaciones más sólidas, o sea, donde va a primar la confianza, porque sabemos qué esperar si nosotros comunicamos a través del llanto, en el caso de los bebés, o a través de el despertarme muchos tiempos en la noche y buscar a papá y mamá, o a través de si me caigo, buscar ese cuidado de mi cuidador principal para que me dé ese afecto, esa atención en ese Ujú, momento, y no lo hago por llamar la atención o porque sea un berrinche, sino ujú. porque en No, no es realidad manipulación, no es manipulación. correcto, es más, cuando yo escucho la palabra manipulación, tú no sabes todas las hebras que se me mueven dentro de Ujú, mí, que como que si ojalá entendieran realmente cómo funciona el desarrollo de un niño en esta etapa del crecimiento y claro, que ese responder de manera constante al contacto está sirviendo como cimiento de seguridad durante el crecimiento, que más adelante, cuando sean adolescentes y adultos, pues es la manera como van a aprender realmente a relacionarse y a claro, establecer relaciones sanas, ¿no? En exactamente. su vida. Entonces, Yo tengo muchos padres que a veces tienen dificultad pues, porque así lo demanda el trabajo de que enfatizan que no están tanto tiempo con sus bebés porque están trabajando. Y yo ujú, siempre les explico calidad sobre cantidad. En el tiempo que sí estás ¿verdad? con tu bebé, teléfono afuera, teléfono Ujú, lejos, y le vas a ujú, dedicar
el tiempo que pueda, ¿verdad? Dentro de la capacidad que tenga ese hogar y la dinámica que tengan esos padres en ese momento, de contacto visual, de juego colaborativo, de interacción, de modelaje. Me Ujú. sonríe, yo sonrío, vamos a reírnos, vamos a jugar, lloras, yo te abrazo, para que muchas veces los padres asumen, ay, es que no tengo el tiempo. Yo digo, si supieras lo que logras con 15 minutos. Total, total. Igual, Que 15 igual con los... minutos con tu atención no dividida es muchísimo mejor que 2 horas estar sentado, pero estar, por ejemplo, atendiendo llamadas de trabajo o respondiendo un email o leyendo algo, porque vamos, no siempre estamos en el celular porque estamos en redes sociales. Entonces es a veces injusto asumir que una mamá que a lo mejor está en el celular está viendo Instagram. Exactamente, a lo mejor no, Pero muchas tu veces está... atención está en otra cosa, porque a lo mejor Ujú. está en una llamada que estás esperando o en un mensaje que estás recibiendo. Inclusive es hasta mejor, Kix, que ese periodo de tiempo que tengas, que nada más sean 15 minutos, 20 minutos, sea individido y que el resto del tiempo ya puedas ocuparte de otro tipo de responsabilidades, Exactamente, porque pues sabemos que todos hacemos lo mejor con el tiempo que tenemos, o por lo menos intentamos hacerlo. Eh, exactamente. pero sí, obviamente súper importante. Y el tema de promover también actividades grupales, yo siempre le recomiendo muchísimo, sobre todo a los niños que tienen dificultades a nivel social, cuyos padres están preocupados porque sienten que sus hijos no saben, no tienen las habilidades o no han aprendido las estrategias para poder socializar de una manera adecuada, prosocial. Importante, digamos que una de los métodos de llegar a eso es a través de las actividades grupales, Ujú. tanto deportes que tengan un fin colectivo, como por ejemplo el soccer o el fútbol, en donde el ganar no depende solamente de mí, es un trabajo grupal, ¿no? Otro tipo de Totalmente, deporte, el voleibol, por ejemplo, cuando son teenagers, en donde hay un esfuerzo y el esfuerzo es colectivo y de mi esfuerzo también depende que todos pues logremos ser exitosos. exacto, Y esto también pues, fomenta la empatía, la cooperación, el desarrollo de habilidades sociales, etcétera. Entonces, esto también definitivamente parte de nuestras recomendaciones en este tema tan importante hoy. Y por último, el que cualquiera pensaría intuitivamente del que íbamos a hablar y es realmente el proteger contra lesiones cerebrales, que sabemos de estudio, de mucha investigación, lo importante que es la prevención de lesiones en la infancia. Y Y cómo están los... no solamente con el uso de un casco, empezamos siendo precavidos desde la infancia, asegurándonos que nuestros bebés siempre están supervisados a la hora de cambiar un pañal. Un bebé se Sí. rueda y cae al piso y eso es Ujú. una lesión. Mira que Eh, yo a mi hija yo le pongo un casco chiquita, bueno, le puse un casco, ya no lo usa, pero pues obviamente porque a veces tanto conocimiento es, sí, no es contra, contraproducente. contraproducente, Pero, 100%. pero definitivamente, obviamente te crea un poco de ansiedad tener toda esta información o estar expuesto a toda esta información. Entonces, obviamente yo usaba el casco y mucha gente, o sea, me escribía y me decía, pero ¿para qué le pones ese casco? Es normal que se pegue. Y en realidad no, nos hemos acostumbrado a pensar si el niño se va a caer. Y ojo, con esto no queremos decir que el cerebro humano no sea resistente, sobre todo el de los niños. Sí, es muy resistente, Claro, pero el cráneo es resistente, pero las caídas y los golpes repetitivos es lo que puede llevar a estas lesiones. Y si yo les exactamente. contara el gran número de casos que tengo de niños que han venido a mi consulta, que han sido evaluados, que hemos evaluado en equipo, que tienen un historial de lesiones, inclusive no tienen que ser severas, ¿ah? Pero son múltiples. Y que Ujú. hoy en día, cuando ya están en escolar, 8 9 años, este tipo de lesiones han presentado un riesgo para ello o presentaron un riesgo para ello en su momento, porque hoy en día tienen dificultades en la parte de las funciones ejecutivas, inclusive en la parte intelectual también, en el procesamiento de información, en la lectura, En la en en inhibición, la sí. autorregulación. Entonces, súper importante enfatizar que desde pequeños tenemos que ayudarlos a ellos a proteger su funcionamiento cerebral y eso empieza desde ser precavidos, inclusive kicks en las cosas que no te imaginas. O sea, pero es que Ujú. las cosas pasan en un segundo. Yo ahora mismo estoy en una etapa de construcción en mi casa con el tema de las rejas para la piscina y ha sido todo un tema porque parte también de lo que veo en consulta han sido casos de ahogamiento, de Ujú. casi ahogamiento, ¿no? Y cómo Ujú. eso también entra dentro de lo que llamamos el trauma
cerebral Adquirido, sí, adquirido y cómo eso puede presentar en secuelas devastadoras para los niños. Entonces, exactamente. inclusive hasta momentos en los que pensamos que no les va a pasar nada, doblemente precavido papá y mamá, doblemente pendiente, usar todas las estrategias que estén en tu disposición para avisarte, porque obviamente tenemos nuestra atención dividida en muchas cosas, sobre todo cuando tenemos más de un hijo. Y todo, y solo hace falta un segundo de descuido. Desgraciadamente, esto nos puede pasar a cualquiera. Somos Sí, humanos, nuestra sí, atención está dividida en múltiples partes, y habilidades. Ujú. si podemos implementar el uso de verdad, de barreras, de protección Medidas de a una seguridad. piscina, exactamente, un casco a la hora de correr bicicleta, de montar bicicleta, enseñarles a nadar desde muy temprano, incluso cómo y qué deben comer y cómo lo deben comer. La Ujú. uva, el hot dog, la gente no entiende. Claro, sí, Se sí. deben picar a lo El, largo el hasta popcorn, el popcorn. nosotros decimos crispetas en Colombia, en Venezuela le dicen cotufas. Eso, por ejemplo, los niños en edad temprana, de entre el primer año y los 2 años, es algo que inclusive el médico te dice, no debe comer esto porque Ujú, todavía sus vías respiratorias no están preparadas para poder, exactamente. en caso de que obviamente haya un atoramiento, ¿no? Eh, entonces, creo que recapitulando, ¿no? Todas estas estrategias de las que hemos hablado vienen de nuestros aprendizajes, vienen de nuestras vivencias también como padres de familia y Ujú, madres de familia. Enfatizamos en este, o queremos enfatizar en este podcast, la importancia de la prevención de lesiones durante la infancia, la importancia de prevenir y de mantener un funcionamiento cerebral en cuanto al neurodesarrollo de todas las habilidades, no solamente las habilidades cognitivas, ujú, intelectuales, sino también las sociales y las emocionales, en darle un poquito de información en cómo estas lesiones cerebrales, sobre todo las traumáticas, pueden causar alteraciones estructurales que muchas veces son permanentes, ¿no? exacto. Y también a nivel Incluso mental. Ujú. iba a añadir que esas primeras herramientas que hablamos, ¿verdad? La alimentación, el sueño, las interacciones sociales, el apego saludable, limitar el exposure a las pantallas, solidifican y hacen que el cerebro se haga más resistente en el caso de una lesión cerebral, ¿verdad? Correcto. Es Sirven como como factores de protección. son Sí, factores de protección para que en el caso de una lesión cerebral, sea traumática, sea pues metabólica, sea hipóxica, por ujú, hipoxia, cualquier tipo de lesión al cerebro o insulto al cerebro, esos hábitos, esas cosas que podemos poner en práctica desde muy temprano hacen que el cerebro se haga más resistente al cambio o a un declive, a una degeneración en el cerebro. Así que, como quien dice, estamos siendo proactivos y trabajando de ujú. manera profiláctica, haciendo todas estas cosas desde muy temprano, que parecen naturales, ¿verdad? Parecen que son, cuando las mencionamos, dicen, ah, pues claro, tiene que dormir bien, tiene que comer bien. Pero si lo ponemos en perspectiva, somos un poco Ujú. más enfáticos en asegurarnos de que en ser consistentes. Claro. Eh, Y en entender el por qué, porque el por qué, obviamente podemos escuchar la información de sí, es importante que coman bien, pero ¿por qué? ¿Cómo eso tiene un impacto en el desarrollo? Y siento que claro, cuando tenemos más información, pues vamos a estar digamos que más propensos a poder promulgar y favorecer este tipo de actividades con nuestros hijos. correcto. Eh, Bueno, yo creo que ya con esto hacemos el cierre de este capítulo. Muchas gracias por su atención, por su Ujú. sintonía. Esperamos que toda esta información sea muy útil para ustedes. No se olviden dejarnos sus comentarios y preguntas. Saben que estos episodios están disponibles en todas las plataformas ahora mismo: Spotify, Amazon, creo que Amazon Prime, YouTube y obviamente Apple Podcast. Y también obviamente van a estar pequeños shorts publicados en nuestra cuenta de Instagram. Gracias por escucharnos y nos vemos en un nuevo episodio de A Cerebrito. Y Tao, nos Chao, vemos. chao. Bye.